I know all my troubles are handing your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're aiming. Don't forget. 22, un minuto, estamos en vivo por la pantalla de CN23. Bienvenidos a Haciendo Foco y un programa bastante interesante, porque son temas del momento, son temas que muchos han ocurrido en el día de hoy, muchos se enteraron en el día de hoy. Vamos a estar hablando, por ejemplo, en una extensa entrevista que tuvimos con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en su despacho hace algunas horas, de varios temas que tienen que ver y que obviamente tienen que ver con el transporte en nuestro país, no solamente en el ámbito de Buenos Aires. Recordemos que ha cambiado la configuración de lo que es el Ministerio de Transporte y claro, vamos a hablar no solamente de trenes, vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de micros, vamos a hablar de vías navegables, que parece algo insólito, pero que sí, obviamente la Argentina lo tiene, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que va alrededor de todo esto. Así que esto va a ser en un ratito nada más. También nos visitan intendentes que han venido más de 60 intendentes hoy a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a Vicente López, ahí estuvieron como anfitrión, lo tuvieron a Jorge Macri, está Alejandro Cerillo con nosotros, intendente general Alvear, Sebastián Abella de Campana y Raúl Salas de Carlos Tejedor, son parte de estos intendentes que se reunieron, Muchos de ellos que ustedes lo están viendo ahí, hombres del radicalismo, del PRO, bueno, confluyen en Cambiemos. Y claro, ahí estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ahí estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo Jaime Durán Barba. Obviamente habrán hablado de política y yo entiendo que habrán diseñado, entiendo yo, una estrategia en vista, obviamente, a lo que se va a empezar a hablar ya a partir de mayo, calculamos, abril, mayo, si bien ya desde el año pasado venimos hablando de lo que va a ser las elecciones de justamente este año, ¿no? Recordemos que en octubre tenemos elecciones legislativas, pero vamos a hacer un apartado, vamos a hablar con el doctor Ricardo Nissen. Él es ex titular de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, además de ser profesor universitario de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente, en esto que es la Facultad de Derecho da clases sobre sociedades comerciales. Derecho comercial en Derecho general. comercial. Más que nada sociedades, pero derecho comercial en general. Ricardo, gracias por venir. Preguntarte, a ver, algo que va subiendo el tono, que va teniendo y se está convirtiendo ya en un escándalo. Hoy me da la sensación que intentaron bajarle el tono Marcos Peña, que después de la reunión de gabinete en Olivos, en una conferencia de prensa junto al ministro Oscar Aguat, y a mí me parece que ensuciaron más la historia, digo. Es decir, ahora todos esperan que hable el presidente del tema, digamos. Ninguno puede aclarar una situación la cual tiene que ver este acuerdo que fue objetado por la propia justicia, por una fiscal, en la cual hay dos cosas para ver, ¿no? Primero, que parece escandaloso el monto del acuerdo en el cual se quiere acordar. Pero hay otro tema que poco le están haciendo hincapié, y es la justicia. Es decir, ¿puede la justicia argentina estar 13 años para resolver una situación de este tipo? Porque esto le dio pie hasta el propio oficialismo a decir, miren, el gobierno anterior lo podría haber cobrado y no lo quiso cobrar. Es decir, lo cual deja un banco de sospecha. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es cierto que existen causas que se demoran, especialmente las quiebras, que son eternas porque hay que vender bienes, pero un concurso preventivo no debería durar más de 2 o 3 años. Esto se chicaneó muchísimo. Correo Argentino, cuando se presentó el concurso, presentó todo tipo de chicanas, demoró el expediente con todo tipo de planteos inverosímiles. Y bueno, lo cierto es que estuvo 15 años, y estos 15 años son los que perjudican la discusión, porque es cierto que la ley, si quiere empiezo a aclarar algunas cosas. Sí. Es cierto que la ley de concurso siquiera, la 24.522, prevé que los intereses se suspenden. Eso no significa que se condonen. Y cuando se hace una propuesta, se hace una propuesta con intereses, porque nadie va a aceptar una propuesta sin intereses, especialmente cuando hay una espera o una quita y se paga menos dinero. Lo que pasa es que cuando hay poco tiempo entre la presentación del concurso y el ofrecimiento de la propuesta, entonces no hay mucho problema. Pero acá que pasaron 15 años, que se pretende pagar al valor nominal, ya es un escándalo. Y no es la primera vez que se debate en justicia la existencia de propuestas abusivas. Desde el año 2000, del caso Arcángel Mayo, que llegó a la Corte, después otros casos más, que serán infinitos. Y la Cámara ha dicho que una propuesta ofrecida sin intereses, que es notoriamente desventajosa para los deudores, sabiendo que el acreedor puede estar pagando más y haciendo un buen negocio, es una propuesta abusiva y por lo tanto obliga a, previo paso del salvataje, a decretar la quiebra. Esa es la historia, que pasaron 15 años y la cifra entre el monto verificado
con los intereses suspendidos, hasta ahora, que es donde se acepta la propuesta, ha habido una inflación tremenda y una desvalorización monetaria incalculable. Y entonces por eso se ve que tan claro y tan prístino toda esta diferencia, y nos parece que la propuesta es abusiva, implica un enriquecimiento sin causa por parte de Correo y un empobrecimiento de todos nosotros que somos el Estado, de esta entelequia que es el Estado. Hay dos cosas que quiero remarcar, que es, Oscar Aguad es el ministro de Comunicaciones, que un poco van contra él, ¿no? Él dice que en todo esto fue el que dijo el gobierno anterior lo podía haber cobrado, si hubiese querido, lo cual mete ahí, ensucia un poco el terreno político. Y Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo que él no veía conflicto de intereses en esto. Siendo el presidente, digo, él dice que el presidente no tiene nada que ver con Correo. Por favor, le donó las acciones a los hijos. Es realmente increíble que se piense que Macri son las empresas de Macri y Macri no sepa absolutamente nada. A mí no me sorprende las declaraciones de Aguad cuando dijo que él no iba a hablar del dictamen de la doctora Boquín porque no había sido notificado, y los dictámenes de la fiscal general de Cámara, de la fiscal de Cámara no se notifican. Así que partimos de un desconocimiento absoluto del derecho para el señor Aguad. El señor Aguad es el primer responsable. Y pensar que Aguad se jugó en las audiencias del 28 de junio, ¿no es cierto?, del 2016, sin saber absolutamente nada Macri, y por un acto gracioso de voluntad le condona una deuda a Correo Argentino del 98,2% sin que Macri lo supiese, no es creíble de ninguna manera. Y las cosas de Marcos Peña ya estamos acostumbrados, dijo el PP, ya estamos, a las cosas que dice Marcos Peña estamos acostumbrados. Me da la sensación que, más allá de sacarlo del terreno de la justicia, se está intentando embarrar esto con un terreno político, ¿no? Es posible. O la ley de quiebra, es confuso. A mí más que nada del tema político, primero que la doctora Boquín la conozco mucho, la doctora Boquín no actúa políticamente, la doctora Boquín es absolutamente independiente y estuvo en sus manos la situación y esta notoria desigualdad que implicaba una propuesta abusiva, lo estudió a fondo, lo sacó a través de 3 resoluciones, lo estudió y terminó sacando un último dictamen en donde diciendo que era inverosímil, que en el marco de una audiencia judicial en donde se estaban solucionando todos los problemas entre el Estado y el Correo, no se haya puesto en el tapete la plata que al contrario, que el Correo pensaba que le reclamaba al Estado. ¿Cómo es posible que en un acuerdo transaccional no se pongan en debate esos temas para llegar a una transacción? Quiere decir que entonces el Estado recibe una suma mísera y luego el Correo va a cobrar una suma mucho más importante con unos intereses muy superiores. Entonces, ¿qué somos los argentinos? ¿Y todo en favor de quién? Del padre de las empresas del presidente de la República. A mí, particularmente, no le encuentro ninguna justificación. Por otro lado, el argumento que dicen que el gobierno anterior pudo reclamar, esto no es así, porque estamos dentro del marco de un concurso preventivo, donde 2 veces se hizo propuesta, 2 veces se rechazó la propuesta por insuficiente, y cuando fue para decretar la quiebra, se chicaneó el expediente, y estuvo en la sala B no sé cuánto tiempo hasta que se lo mandan a la doctora Boquín. Entonces, todas las oportunidades que se tuvieron para expedirse sobre esa propuesta miserable, el Estado lo tomó y votó en contra. Y por eso cuando la jueza de primera instancia lo manda por el tema de la quiebra, pasa a la Cámara y la Cámara lo manda a Boquín con la propuesta de junio, y Boquín declara que es una propuesta abusiva. Ahora, dictamina que es una propuesta abusiva. Ricardo, esto, a ver, por momentos queda la sensación como que querían que pase como desapercibido y alguien lo descubrió y lo puso sobre el tapete. ¿Fue algo así? No. Nosotros los argentinos venimos muy castigados. Venimos con Angelici, arriba, todo en el mismo mes. Un escándalo así, 70.000, suponga que no sea 70.000 y que algunos tienen razón y que las planillas estuvieron mal hechas. Que sean 60.000, No, que sean 50.000. Yo estoy de acuerdo, a ver, me da la sensación de que si son 70.000 o 7 pesos, digo, me da la sensación que por cómo es la situación, por cómo está planteada, por quiénes son los protagonistas, no es válido, digo, y que sí hay conflicto de intereses. Cuando el derecho es sentido común. Cuando nosotros no le podemos explicar algo a una persona porque no lo entiende,
en los términos, y está redactado en términos jurídicos, normalmente tiene razón la persona que no lo entiende porque carece de sentido común. El derecho recepta el sentido común, porque esa es en definitiva la esencia del derecho. En cada situación plantear la resolución que más se ajusta a las circunstancias. Ahora, a usted le explica a una persona que tenemos que cobrar 300 millones, cuando en realidad postergada la deuda y las últimas 2 cuotas se cobran en el 2030 y 2031, o 2031 y 2032, y resulta que la deuda son 70.000 millones y quieren pagar 300, no tiene sentido común y por lo tanto no hay manera de justificarlo en derecho. No hay manera de justificarlo en derecho. Eso que dicen, bueno, por lo menos cobramos algo, es algo que yo admitía que me lo digan en jardín de infantes, pero que me lo estoy diciendo hoy, cuando yo tengo 64 años y como abogado especialista en derecho comercial me ofende. Le digo la verdad, me ofende. Ricardo, este modo superando, estamos hablando del correo, del momento manejado por la familia Macri o por el grupo SOCMA. ¿Cuántas empresas hacen esa metodología o intenta solaparse? El concurso preventivo es un procedimiento engañoso. El resultado es bueno porque mantenemos una fuente de trabajo y se mantiene una fuente de producción. El problema está que cuando empiezan la compra de votos, que es algo que no se dice, pero que se hace, al acreedor que se presentó a verificar con el monto congelado, se le ofrece la suma más importante, le cede el voto al tercero y el tercero aprueba la propuesta de acuerdo preventivo. Esto está lleno de irregularidades, no es un procedimiento non santo, pero en definitiva usted salva a la empresa, que es primordial. El procedimiento porque en Argentina parece que como que tiene, ¿no?, una trayectoria. Y esto pasa en todo el mundo, eso pasa en todo el mundo. Pero esta historia de que, por ejemplo, 2001, ¿no?, se especifican la deuda de algunas empresas, se le condonan la paga del pago de intereses, finalmente no se lo condona, es decir, lo terminamos pagando todos, todo obvio, eso, pero, ¿no? Pero que la ley no dice que se condonen, se suspenden, y cuando usted tiene que hacer la propuesta, tiene que hacerla con intereses, y cuando usted hace una propuesta que no es justa y que realmente puede pagar mucho más y perjudica notoriamente a los acreedores, ahí tenemos propuesta abusiva, y la propuesta abusiva es enriquecimiento sin causa y por lo tanto ilegitimidad. No creo que se pueda discutir más este tema. Hoy Marcos Peña habló y dijo que esto debería ser visto por la Auditoría General de la Nación. Obviamente entra en un proceso de análisis. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y la Auditoría General no tiene competencia para esto, no hace dictámenes a pedido. Esto tendría que haber venido al momento de ser aceptado por la Procuración del Tesoro. ¿Cómo se resuelve? Lo va a resolver la Sala A de la Cámara Comercial. O le da la razón al dictamen a Boquín y lo pasa a lo que se llama etapa de salvataje, o le decreta la quiebra, o acepta una quita o homologa el 2 y pico % y se va a tener que bancar la Cámara el costo político de esto. Porque para los argentinos realmente es duro aceptarlo. Es muy duro aceptar esto. Ahora, Ricardo, pero vuelvo a la pregunta que te hacía inicialmente. Entiendo que para que esto se resuelva ya han pasado tantos años, ¿no? Porque uno dice, algunos ni sabían que el correo alguna vez fue de Macri, lo tenía el grupo SOCMA, ¿no? ¿Por qué la justicia tiene esos términos? O las empresas también, o algunas empresas saben cómo embarrar la cancha y estirar los tiempos. Depende del abogado, depende de las instrucciones que tiene, depende del contacto con el juzgado. Hay jueces, hay causas calientes que lo mejor dicen las vamos a enfriar y las vamos a tener en un cajón un tiempo. Depende de las chicanas que se hacen. El juez saca una resolución, la otra parte apela, el expediente demora 2 meses en subir a la Cámara lo tiene 8 meses para resolver, pide una aclaratoria, baja a primera instancia. Eso es de todos los días. Hasta que no modifiquemos y haya un cambio sustancial de la justicia, lamentablemente las causas calientes siempre demoran, pero nunca 15 años. Ricardo, te quiero preguntar por último el tema de, cada tanto se habla de los Panama Papers, pero quiero preguntarte principalmente por cuentas offshore. La Argentina conoce, hay mucha gente que tiene cuentas o empresas offshore. A ver, yo entiendo que quien abre una empresa offshore o que fue a abrir una empresa a Panamá es porque finalmente quiere solapar la empresa, que no se conozca, la quiere ocultar, pues si no la abre en cualquier otro lado, por ejemplo. La abre en Argentina. Porque si vos tenés una empresa en Argentina, tenés la obligación de hacerla. Si tenés una empresa en Argentina, tenés la obligación de inscribir la sociedad que explote esa empresa en la República Argentina, porque así lo dice la ley. El que va a explotar un campo en Argentina o un negocio en Argentina a través de una sociedad offshore y lo único que hace esa sociedad offshore es trabajar en Argentina, es un acto notoriamente ilegítimo y está prohibido expresamente por el artículo 124 de la Ley de Sociedades. No hay sociedades offshore legítimas, no es un instrumento de financiamiento, es un instrumento de choreo. Y esto es claro, es imposible hablar de sociedades offshore como instrumento legítimo, porque nadie va a otro país a hacer una sociedad
para venir a la Argentina y actuar encubierto bajo la máscara de una sociedad donde tienen beneficios fiscales, privándoselo al fisco argentino de percibirlos. Así que es imposible una sociedad offshore que sea legítima. En este caso, y para ya preguntándote, Sí. porque estuve mirando un poco ahí los antecedentes, en este caso el presidente ya tiene algún antecedente, digo, anterior a lo que fueron los Panama Papers, ¿no? Que creo fue en Uruguay. Exacto, el tema de la importación de autos del Uruguay. Que en eso fue una causa que finalmente... Lo condenó la Cámara de San Martín, le declaró la inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad que importaba, que era otra sociedad fantasma uruguaya del grupo Macri. Los condenaron por contrabando y luego la Corte de los Milagros, la Corte menemista, los absolvió. Ujú. Pero por eso digo, esto, ¿vos crees que se puede llegar a alguna conclusión? ¿Se va a llegar al final de esto de los Panama Papers? Depende, uno siempre tiene sorpresas. El dictamen del fiscal Delgado fue muy fuerte, muy terminante con el Panama Papers y la responsabilidad de las personas que tienen el offshore y que están involucrados en la causa de Macri. La verdad que no sé si pasará algo con este gobierno, pero que va a pasar, no puede dejarse pasar desapercibido. La Cámara Comercial tiene dicho muchísimas veces, con dictámenes de Gil Carbó y de Boquín, que la actividad offshore es una actividad absolutamente ilegítima y una actividad delictiva porque siempre tiende a encubrir actos de lavado de dinero, encubre actos de contrabando, encubre actos de defraudación al fisco, de defraudación al cónyuge, de defraudación societaria, de concursos truchos, de sociedades paralelas, etcétera, etcétera. No hay sociedad offshore que sea neutra. Yo te puedo hablar con este tema con conocimiento de causa, porque las combatí desde el 2013 al 2005, hasta que en Buenos Aires las prohibimos. Dijimos, no vamos a escribir más una sociedad de esto, porque el que trabaja en Argentina y es argentino, sobre bienes argentinos, no puede venir disfrazado de una sociedad de Panamá o de cualquier paraíso fiscal o de cualquier guarida fiscal, porque son guaridas fiscales. Esto se hace para frustrar a la gente de buena fe. Eso es el tema. Es preocupante, y ahora sí la última, que a un año, un poquito más de un año, el gobierno ya tenga 40 funcionarios que están denunciados en la justicia por algún tipo de este manejo. Pues la vicepresidenta, Claro digamos. claro que es preocupante, porque en los otros gobiernos pudo haber casos de corrupción aislada o en todo movimiento enorme o político, como es el peronismo, hubo corrupción en todos los gobiernos, pero esto parecería que hay una matriz de corrupción, que está bien cosas que son absolutamente legítimas, como tener offshore, hacer fideicomisos extraños, y se dan como algo bueno y que la gente lo necesita para huirle a los costos laborales o pagar menos impuestos, o vaya a saber qué razón rara se justifica. Estuve poco tiempo, dice el presidente Macri, estuve poco tiempo, me puso mi papá. No es así la historia, no es así. No la declaré. ¿Cómo uno va a declarar una sociedad, que uno tiene una sociedad offshore que son creadas para pagar menos impuestos? Es como declarar plata robada en un banco. Así que creo que hay que clarificar acá las cosas y no permitir que a través de un discurso oficial se relativicen conductas que no son las que desde el gobierno tienen que provenir, tienen que provenir, así de claro. Ricardo, un placer tenerte. No, Gracias por favor, haber venido. Un placer estar acá y gracias por la invitación. Vamos a escuchar ahora, lo vamos a ver al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, con el que estuvimos hablando en las últimas horas sobre todos los temas que tienen que ver con el transporte. Y en un ratito nada más también están, después del encuentro en Vicente López, con la presencia del presidente, con la presencia de la gobernadora, con Jaime Durán Barba, está ya con nosotros Alejandro Cerillo, Sebastián Abelia y Raúl Salas, intendentes de la provincia de Buenos Aires. Así charlamos con Guillermo Dietrich. Bueno, estamos en el Ministerio de Transporte. La verdad que hacía un montón que no te veía, Guillo. Sos ministro de Transporte de la Nación. Te diría, y creo, y vos me vas a confirmar o no, tomaste, entiendo yo, uno de los ministerios que había comenzado, digamos, a ver cosas. Digamos, tal vez en lo que se veía, digamos, los vagones, y te digo, para el área metropolitana, nuevas formaciones, como que algo que había que seguir desarrollándolo y se está desarrollando. Pero falta un montón, digo, es decir, todo lo que es interior, el transporte de carga, digo, ayer creo que llegaron hace unos días, llegaron nuevos vagones para el veterano cargas. ¿Sentís que fue así o es una percepción? Gracias por recibirnos. Hola Rodo, un placer recibirte acá. Creo que es la primera entrevista que se hace acá en la oficina del Ministerio de Transporte. A ver,
el transporte es algo muy amplio. Este ministerio que creó el presidente Macri con una visión de la importancia que tiene el transporte en el país, es la primera vez que hay un ministerio de transporte donde solo es transporte. El ministerio anterior era transporte de interior y tiene todas las áreas de transporte. El transporte es... Es más, la crítica anterior hacia el ministro Randazzo, el ex ministro Randazzo, era que decía, no, es el ministro de transporte, no, es el ministro de trenes, te decía. En esa línea iba. Porque la realidad es que el transporte, lo más importante del transporte son las rutas en el país, tomando el país. Digamos, hoy todos nos movemos principalmente en rutas de un lugar a otro. En Argentina las rutas eran un desastre. En segundo lugar está todo el mundo de puertos y vías navegables, que es fundamental para nuestra exportación. Atrás de la exportación hay trabajo argentino. Eso estaba en economía, una catástrofe la situación como estaba. Hay algo fundamental en un país tan grande como el nuestro para la conectividad, para el turismo, para la generación de empleo, que es todo el mundo de la aviación. Eso, si bien lo tenía Randazzo, no lo manejaba Randazzo, lo manejaba la Cámpora, en esa lógica que tenía el kirchnerismo de compartimentos estancos, ¿no? que aún dentro de un mismo ministerio había distintos funcionarios que tenían distinto poder sobre ciertos lugares. Entonces, este ministro de Transporte, que cómo estaba el transporte en Argentina y la infraestructura, estaba muy, muy mal. Altísimo nivel de corrupción, una infraestructura sumamente deteriorada, muchísima ineficiencia, empresas públicas con niveles de subsidios alarmantes. La que más se conoce es Aerolíneas, pero la empresa de carga de trenes que estaba dentro del Ministerio de Transporte, que sigue estando, ¿sabés cuánto había perdido en el 2015? ¿Te animás a decir un número? Más de 2.000 millones de pesos. De esa no sabía nadie nada. Pero lo más grave es que todos los años transportaba 20% menos de mercadería. Digamos, cada vez perdía más plata, cada vez tenía más empleados, cada vez transportaba menos. Digamos, era mucho esa situación tan negativa. Digamos, perdía plata la empresa de Aerohandling, la que le brinda servicios de rampas a los aviones. Por ejemplo, esa no sé adentro estaba, pero la manejaba la Cámpora. Entonces, recibimos esto como el país en una situación muy mala. ¿Qué sentís que, porque un año para lo que estamos hablando y las cifras que hay que invertir, digamos, está claro que Argentina es un país que, es decir, el que tiene, yo siempre digo, hay que viajar, digo, ¿no? Hay que viajar, conocer el mundo, digo, Argentina la infraestructura está en el subsuelo piso 3, ¿no? Ahora, en un año es poco lo que se puede hacer, digo, se habrá mejorado algunas cosas, digo, ¿pero qué se puede mejorar? Digo, porque vos te decías recién rutas, las rutas, digamos, uno se mueve en el área metropolitana, digo, pero si viajás por el interior, se nota mucho más, digo, el tren de carga, te decía, llegaron ahora algunos vagones, digo, pero eso es lo que se ve. Me parece hay que cambiar vías, hay que decirlo, hay un montón para hacer, digo, ¿cuál es la planificación que te has dado, digamos, a partir de que te hiciste cargo del ministerio? En 4 años se puede hacer mucho. No solo se puede hacer mucho, sino que vamos a hacer mucho. ¿Qué hiciste el año pasado? ¿Qué sentís que hiciste el año pasado? Tal vez de lo que no se ve. Pero mira, rutas. Recibimos un país que tenía 2.800 kilómetros de autopistas. En todo el país había 2.800 kilómetros. Poquísimo, nada. Esto es lo que se construyó autopistas en 60 años, no en los últimos 5 años. En 60 años Argentina tuvo esa capacidad de construir autopistas. Nosotros hoy tenemos 1.100 kilómetros de autopista en construcción. 1.100. Recibimos el país con 2.800, tenemos 1.100, más 70 que ya inauguramos. Cuando terminemos el 2019, vamos a tener 2.800 kilómetros más. Es decir, vamos a duplicar en 4 años lo que se hizo en 60 años. Ya en este año, a fin de año, vamos a tener 400 kilómetros nuevos de autopistas inaugurados. Esto es la Ruta 8 en la provincia de Buenos Aires, la Ruta 7, la 34 en Jujuy, la 11 en Formosa, la 18 en Entre Ríos, la 22 en Río Negro, la 3 en Chubut y en Santa Cruz. Digamos,
autopistas por todo el país. Las 6 la van a tener, porque yo las 6 la he visto reinaugurar como 4 veces, digo. Y yo agarro las 6 muchas veces, es un desastre, digo. Y es muy importante, digo. Porque Es una de las tantas muestras de cómo se gestionó nuestro país, con corrupción, sin control, haciendo política como una obra, es decir, antes de una elección la arreglo para que termine la elección y se destruye. Es provincial esa ruta, está dentro de los desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires, van a hacer que no sé cuándo empieza, pero van a hacer un trabajo de reconstrucción muy importante. Pero me decías, ¿qué se puede hacer con la infraestructura? Nosotros vamos a tener el 2019 totalmente renovado, integralmente, como nunca se hizo, el tren Belgrano, que es donde vinieron las locomotoras. Desde el norte, Salta, Jujuy, hasta los puertos de Rosario. Todo nuevo, una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Estamos muy próximos de cerrar la renovación integral del San Martín, que va de acá, de Buenos Aires, a Mendoza. Todo nuevo, también una inversión de más de 2.000 millones de dólares. ¿Y vos decís que eso se termina en esta gestión? Belgrano, la línea Belgrano sí, la línea San Martín estamos terminando de definir los plazos en función de si cerramos el tema, pero cuando anunciemos vamos a entrar en los detalles, pero podemos llegar a tener un gran avance. Trenes del área metropolitana. En el área metropolitana se mueven 15 millones de personas todos los días. Pensé porque es entre 13,5 y 15 un poquito el récord. En la provincia de Buenos Aires no había un metrobús. En marzo vamos a estar inaugurado 16 kilómetros de metrobús en La Matanza, Rodó. En la ruta 3 va a ser un antes y un después. Porque no es el metrobús de la 9 de julio, donde agarraste una 9 de julio que se discutió, etcétera, pero había árboles, había vereda, había pasto, había sendas peatonales, había semáforos. Esos metrobuses en la provincia, como el de La Matanza, es en un entorno donde está todo degradado, donde no existe una línea de división de carriles, donde no existe una vereda, donde la banquina es un desastre, donde el espacio público es un desastre. El metrobús no solo va a resurgir o darle un servicio totalmente distinto al pasajero de transporte público, la calidad de trabajo al chofer, sino que te mejora todo el entorno urbano. Esto lo empezamos a meses de haber llegado y lo estamos terminando en marzo. Lo mismo un metrobús en 3 de febrero, exactamente lo mismo en la ruta 8. Lo mismo pavimentar casi 70 kilómetros de corredores viales, la ruta 8 hasta Pilar, la 234 en Pilar, Avenida Rivadavia, desde la General Paz hasta, no sé si llegamos pasando La Matanza, no me acuerdo exactamente dónde llegamos. Todo esto que te estoy diciendo ahora, terminamos a mediados del año que viene. Quiero verlo. Vas a verlo. Cuando quieras vamos juntos. Porque, a ver, ha pasado mucho que en Argentina, digo, en esto, ¿no? Digo, me parece que, repito, cuando uno viaja, y no cuando viaja, como decir, de Estados Unidos, de Europa, no. Es decir, el año pasado yo viajé a Chile y yo me quedé sorprendido. A ver, hacía 15 años que no iba a Chile. Cuando llegué, dije, Otro país. es otro país, digo. Y me parece que, siendo mucho menos la cantidad, digamos, con un contexto geográfico diferente, más complicado, digo, y crecieron en infraestructura, digo, me asombraba, por ejemplo, la velocidad de la que dan la compañía, la misma compañía que están acá, de velocidad de internet en los teléfonos celulares. A ver, triplicaba, digo, es decir, ¿qué nos pasó? Entonces, la pregunta es, ¿hay mucho para crecer en infraestructura o está todo prácticamente nucleado acá? Y en transporte público vos sos el que, yo me acuerdo en la ciudad, mi discusión con vos era, vos desalentás, me imagino que tu familia no muy de acuerdo, la utilización del auto. En las ciudades. En las ciudades, ok. Ahora, yo te decía, mi discusión es, bueno, para que la gente no use el auto, vos tenés que darle un transporte público de calidad. ¿Sí? Para eso falta, ¿cuánto falta? Eso es un proceso. Hablamos trenes, subtes Y y colectivos. colectivos. Los colectivos han mejorado enormemente la calidad a partir de los metrobuses. Ya la ciudad en breve va a tener más de 70 kilómetros de metrobús. Ha mejorado con la incorporación. Están integrando, que me parece muy correcto, digo, porque estaba esto que es ciudad, provincia de Buenos Aires, lo que es el área metropolitana. Exactamente. Es muy lógico eso. Que yo me concentré en esos 70 kilómetros porque me venías preguntando de la ciudad, pero la realidad es que la red de metrobuses que va a haber entre la provincia y la ciudad va a ser una red integrada
que cambia radicalmente la forma de viajar. Ten en cuenta una cosa, calidad de transporte público. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, después de 30 y pico de años de gobierno del peronismo, hay 500 kilómetros de calle de tierra donde circulan colectivos. ¿Qué significa una calle de tierra que circula un colectivo? Se destrozan. No, aparte de eso, que cuando llueve, ¿qué pasa? No pueden pasar. No entra. Cuando llueve, ¿qué pasa? La persona tiene que caminar 20 cuadras en el barro. No, porque no hay vereda. Obviamente, si la calle es de tierra, no hay vereda. O el chico no puede ir al colegio. O espera el colectivo y no sabe si entra o no entra. Y esperó 40 minutos y el colectivo no llegó. La persona tiene que llegar a trabajar. La mayoría de la gente que se mueve en transporte público y en general es para ir a trabajar. Estamos en este momento pavimentando 150 kilómetros de calles. 150 kilómetros de calles, Rodo. No se hace 20 años esto. En 8 meses estamos terminando, resolviendo un tercio de esto. El presidente Macri, el otro día, cuando fuimos a visitar una pavimentación de estas en Quilmes, me dijo: Guillo, me gustaría que me presentes la fase 2 de este programa para ver si hacemos otro tanto. Entonces, esto, para el transporte público, es un antes y un después. El subte, que es de la ciudad, mejora todos los años y de hecho el año pasado creció, creo que entre un 15 y un 20% la cantidad de pasajeros, récord histórico de gente que usa el subte. El tren, vengo de una reunión con Marcelo Orfila, presidente de la operadora ferroviaria, la última encuesta que hicimos da 70% de satisfacción. La gente ve los cambios. En un año los cambios que hicimos en el tren son inéditos, Rodo. Son inéditos. En limpieza. Presidente, que hacía años que no tomaba fue hace 15 días, me tomé el tren para ir de Retiro hasta Tigre, punta a punta el recorrido. Fantástico. No, fantástico, fantástico. Sí, había acondicionado. La mayoría de la gente que habla del tren no usa el tren. La mayoría de la gente que Se dice... critica, decís. Sí, que habla del tren, en general, no usa el tren. Hoy el tren mejoró enormemente todas las líneas. Tenemos problemas en el Belgrano Norte. ¿Qué es esto? ¿Le das un crédito ahí a Randazzo o no? Tuvieron que... Pero te digo lo del Belgrano Norte. El Belgrano Norte, cuando fue la tragedia de Once, era la línea que mejor funcionaba. Yo, casualmente, durante febrero de ese año, con María José Lubertino, ¿sabes? María José, es del Frente para la Victoria, decidimos juntos recorrer todos los trenes. Hacer todas las mañanas, me iba, no todas las mañanas, 2 veces por semana. ¿Hacías tú un recorrido con ella? Con ella, nos íbamos a Origen, Paciencia. Villarrosa, Importante. Villarrosa, nos tomábamos al Belgrano. Nos íbamos a Derqui o a Pilar, sí, la estación de San Martín, nos tomábamos el San Martín, así con todas las líneas de trenes. La que mejor andaba en ese momento era el Belgrano Norte. Pasó la tragedia de Once, se estatizaron muchas de las líneas, excepto el Belgrano Norte, el Urquiza. Toda la inversión se puso en esas líneas, el Belgrano Norte no se le puso un peso, hoy está muy degradada, con muy mal servicio. Entonces, también en mi evaluación del gobierno anterior en nada había una mirada integral. Resolvemos... No, pará. A ver, sé que, hay cosas, por eso te digo, a Randazzo, por eso yo lo pondero, digo, pues le tiraron una papa caliente, digo, tuvieron años y el tipo en 2 años trató de... Que era parte de un gobierno, yo evalúo 12 años del kirchnerismo. El kirchnerismo gobernó 12 años. Los trenes en 12 años, lo que pasó fue una catástrofe. Y a partir de una tragedia que murieron 52 personas, ahí recién reaccionaron. Antes se robaron todo con los trenes. Hoy veíamos en la operadora ferroviaria, hay 3.000 trenes disponibles para hacer 3.000 trenes de stock o 2.800, se usan creo que 1.600, 1.700. ¿Dónde están los otros trenes? Son los que se compraron a Portugal, los que se compraron a España, los que no se mantuvieron, los que se desguazaron. Todo eso pasó en los últimos años. Decime una cosa, Aerolíneas, y tengo con gente de tu equipo, he jugado apuestas, porque hace un año yo le dije, la van a privatizar. Porque tengo como la sensación, no sé si ahora o mañana, no, me dijo, he perdido comidas, hasta ahora no se ha privatizado, pero bueno, ahora se habla todo de una política de una llegada de aerolíneas para vuelos de cabotaje, que Aerolíneas estaría perdiendo mercado en todo eso, y que de alguna manera no lo haces inmediatamente, pero le vas quitando, digamos. ¿Cuál es la idea con Aerolíneas?
Nosotros me conocés hace unos años, Ya dijiste que cielos abiertos no. que mucho tiempo en la ciudad. Sí. Creo que una de las cosas que tengo yo con mi equipo y yo, siendo parte del equipo de Macri, que lo que dijimos lo hicimos. Y nunca hicimos algo distinto que lo que dijimos. La realidad es que nosotros dijimos que íbamos a un Metrobús en 6 meses, hicimos el Metrobús en 6 meses. Discutimos, estábamos de acuerdo, ¿no?, con las ciclovías, dijimos que íbamos a hacer esto, que iba a pasar eso y terminó pasando. El presidente Macri dijo que no iba a privatizar aerolíneas. Nosotros llegamos y dijimos que no íbamos a privatizar aerolíneas. Y Aerolíneas no solo continuó siendo estatal, sino que hoy Aerolíneas es más grande de lo que era. Aerolíneas vuela más, tiene más pasajeros y tiene más flota. Para adelante lo que viene es continuar con esta política. Tuvimos el otro día acá con periodistas mostrando los resultados de enero. En enero, Rodo, fue récord histórico de pasajeros de Aerolíneas. Nunca en la historia de la compañía aérea voló tanta gente en un mes como voló en enero. Y de hecho, también estuvo el día récord de pasajeros. No sé qué día, el 20 de enero creo, por ahí, fue el día récord de pasajeros. Lo que nosotros estamos generando es no cielos abiertos, nunca hablamos de cielos abiertos, no haber cielos abiertos. Cielos abiertos significa Sí, entra cualquier compañía y puede... que American Airlines viene y hace cabotaje con tripulación americana y aviones americanos entre Córdoba y Mendoza. Eso está prohibido y va a estar siempre prohibido. Lo que estamos haciendo es algo que es lo que pide el país, que no es Buenos Aires. Nosotros hicimos una audiencia pública, vinieron los ministros de transporte de todas las provincias del país. Interconexión entre las provincias. ¿Qué pidieron los ministros de transporte? Sí, tener más conectividad. ¿Y para eso qué necesitas? Necesitas más operadores. En última instancia, necesitas permitir que los operadores que quieran venir, vengan. Porque de hecho, la mayoría de las líneas que pidieron de las rutas que pidieron estas líneas nuevas, son rutas que no vuela Aerolíneas. Aerolíneas tiene otro modelo de negocios. Aerolíneas vuela en aviones más grandes, en las rutas troncales principalmente. Ahora, perdón, Rodo, lo que va a pasar y lo que está pasando, porque el año pasado el mercado aeronáutico creció. Argentina tenía atadas las manos, no podía usar las mangas. Le querían sacar el hangar de Aeroparque. Andes, una empresa argentina, no podía crecer. El presidente de Andes vino acá a esta oficina y me dijo, yo lo único que necesito saber, porque quiero invertir en el país, comprando más aviones y volando más, es si Aerolíneas va a seguir haciendo lo que me fue haciendo. Es que cuando desarrolla una ruta rentable viene y con su subsidio... Si Aerolíneas tenía el Recalde tenía el bolsillo de payaso. Podía hacer lo que quería y perder lo que quisiese. 5.000 millones de dólares. Estas autopistas que nos hicieron, duplicar las autopistas más o menos son 5.000 millones de dólares. ¿Por qué se fue Isela? Isela, compartimos que para la etapa que venía era mejor hacer un cambio. Yo consideraba que teníamos que hacer algunos cambios en el día a día. Valoro mucho el trabajo que hizo. Sentía y siento que con Mario del Acqua, que venía de manejar Intercargo, digamos, ya conocía una compañía que estaba en el mundo aéreo, íbamos a poder seguir profundizando este camino. ¿Cuál es el camino? Volar más, tener más pasajeros, tener mejor flota, tener mejor calidad de servicio y año tras año ir reduciendo el subsidio que reciben Aerolíneas de parte de todos los argentinos. Vos, la persona que nos está filmando, yo, pero principalmente la gente que hoy estaba debajo de la línea de pobreza, entre todos los años estamos subsidiando Aerolíneas. Esa plata, el presidente Macri siempre dijo, yo quiero que esa plata vaya a pavimentar calles del conurbano, a cloacas, no a subsidiar a una persona que toma un avión a Roma. Decime, y quiero preguntarte por último, porque me interesa esto de vos lo que decías, ¿no? Es verdad que cuando recorres el conurbano falta mucho asfalto, falta mucha cloaca, Ahora, también me da la sensación que Argentina está tecnología de hace 30 años, es decir, si uno pasa por Alem, que la están haciendo toda de nuevo, vos te das cuenta por qué tardan tanto en avanzar. Cuando vos visitás cualquier otro país, la tecnología es otra. En una noche te asfaltan 10 cuadras, digo. Acá están con pico y pala todavía, digo. Es decir, ¿es por eso que se tarda tanto? No, mira, los metrobuses en Argentina somos quienes hacemos los metrobuses más rápido. Se trabaja
en muchos lugares no se trabaja de noche por los ¿Estamos a ruidos. nivel de tecnología del mundo o estamos un poco atrasados? A ver, tenemos mucho... Y esto para las empresas de obra pública. No, vale, tenemos mucho para mejorar. Pero la realidad es que venimos de qué? Venimos de una Argentina en la cual una obra que había que hacerla en 3 años se hacía en 15 o no se terminaba haciendo. Una obra que empezaba a los 2 días, después no pagaban más. José López definía si vos cobraba Pirulo, cobraba Mengano. Claro, toda esa discrecionalidad, todo eso, ha hecho que las empresas no inviertan. ¿Qué pasó en enero de este año? Que la maquinaria vial aumentó 100% las ventas. Ayer estuve justo que me vino a ver una de las empresas que vende maquinaria para contarme lo que estaban haciendo, etcétera, y me dice, no doy abasto. Y me mostraba, viste, las máquinas estas viales son estas cosas que retroexcavadoras, que el otro día fui a visitar la obra en Pilar y me dejaron probar cómo se manejaba una. Es increíble, todo eso es tecnología, todo eso va a estar viniendo. Hoy hay empresas extranjeras que están viniendo, las empresas argentinas se están reinvirtiendo. Todo eso también es mayor trabajo y trabajo de mayor calidad, porque no es lo mismo, como vos decís, estar con el pico y la pala que estar manejando una retroexcavadora. La realidad es que es todo un proceso que hemos perdido mucho tiempo, lo vamos a ir recuperando. Gracias, Guillo. Gracias a vos, un placer tenerte acá en la oficina del Ministerio. Bueno, está bueno para seguirlo porque estamos con intendentes del espacio, Cambiemos, que está viendo que hay un pro y 2 radicales. Por lo que estuve ahí investigando, obviamente confluyen dentro del mismo espacio, hubo una reunión importante y me gustaría preguntarles porque, a ver, está Sebastián Abella, que es el intendente de Campana. Campana, que es Zárate Campana, creo que los 3, el que está más cerca de la capital federal, 75 kilómetros aproximadamente. 70 kilómetros. Una localidad que tiene 86.000 habitantes aproximadamente y una localidad muy industrializada, digo, ¿no? Este de que hablaba el ministro de la Infraestructura, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo lo sienten? Bueno, Campana, primero estamos arriba de los 100.000 habitantes hoy. Ya más de 100.000. Sí, tenemos un padrón electoral de 76.000, digamos, en la última elección, así que estamos arriba de los 100. Pero sí, la verdad que Campana es una ciudad que ha crecido mucho por todas las industrias que tiene y tiene un déficit importante de cloacas. Campana tiene un 52% de la ciudad que hoy no tiene cloacas. Estamos en un 90% de agua potable y tenemos 1.200 calles de tierras. Esa es la realidad de la ciudad de Campana hoy. Una ciudad que obviamente estamos hablando de que impactan la calidad de vida de los vecinos, obviamente. No te quepa ninguna duda. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte de la Nación en un plan integral para llevar hormigón, digamos, asfalto, al recorrido del transporte público local, que esto es muy importante para poder tener mejor accesibilidad de los barrios al casco urbano. Así que bien, la verdad estamos trabajando en esa línea, como recién decía, estamos a punto de firmar un convenio para poder darle mejor calidad de servicio a los vecinos que usan el transporte público local, ¿no? Estamos con un intendente del norte, estamos con un intendente del oeste, como es General Alvear, donde, bueno, General Alvear está a 220 kilómetros de la capital federal. 220, 250, depende de qué ruta. Del centro Al de la oeste. provincia, al centro. Al centro de la provincia. Nosotros decimos que somos del centro. Del centro, está Al bien. oeste está Raúl. Noroeste. El mío. Una localidad que tiene, ¿cuántos más? 10.000 habitantes. Sí, estamos en 11.000 habitantes según el censo de 2010. Sí. Y en materia de infraestructura, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que estaba diciendo Dietrich, O sea, evidentemente, a diferencia ha tal habido vez un de cambio. Zárate Campana, tienen más actividad ganadera, ¿no? Y sí, nosotros tenemos una actividad evidentemente ganadera. Se han animado en mi localidad la agricultura, pero bueno, este ciclo húmedo ha hecho que retrocedamos en ese sentido. Y actualmente tenemos un buen momento de la ganadería. Te diría que tenemos todavía una deuda interna de industrializar el distrito, ¿no? De proceder a generar empleo genuino en base al desarrollo de una actividad industrial. Eso es embrionario en General Alvear y nosotros en nuestro segundo periodo, en este año, estamos viendo que ha habido un periodo de crecimiento importante que todavía nos va a llevar a esperar realmente tener un crecimiento en ese sentido. Por el lado de que estábamos escuchando a Dietrich recién, en las puertas mismas de nuestra ciudad tenemos las 2 rutas que teníamos problemas, que tuvimos 5 muertos en los 4 primeros años de gobierno, los 3 primeros, el primer día de gobierno mío en el 2011. Estamos ya repavimentando ese acceso de 12 kilómetros y estamos repavimentando, Cambiemos, está repavimentando, la benemérita ruta 51, que es la columna vertebral de la provincia. Y lo está haciendo con ensanchamiento, con lo que se le llama ruta segura y lo que se llama también la banquina
con una cobertura de asfalto. El asfalto negro, bituminoso, que se diferencia del hormigón que decía recién Sebastián. Claro. ¿No? Yo lo que veo, para complementar un poco lo que dijiste al principio, somos pertenecientes a Cambiemos, pero algo más nos une. Sé que somos 3 personas que no estábamos en la política hace unos años y que nos unimos a la actividad política, nosotros desde el radicalismo, Sebastián desde PRO. Primer mandato de los 3. No, el mío es el segundo. El segundo. Yo soy reelecto, sí. Pensando en todas las cuestiones que teníamos que trabajar en nuestra sociedad. Y creo que lo que se hablaba hace un ratito con el ingeniero Nielsen, con el doctor Nielsen, que habló del tema de correos y todo, tiene que ver también con la participación de la gente. Y creemos que Cambiemos también es un Cambiemos en ese sentido, de que la gente se anima a participar, a comunicarse. Eso se habló también en la reunión hoy del foro. El foro es una estructura que para nosotros venía del radicalismo, con 20 intendentes, es milenaria, ¿no? La reunión del foro de intendentes radicales siempre ha sido muy generadora de ideas y de vínculos, y de haber quedado reducidos casi a la nada en el periodo anterior, en este periodo con más de 70 intendentes, ya como Cambiemos desde el primer momento, realmente es auspicioso el funcionamiento del foro. Raúl Salas, creo que es el que está más lejos de todos, hoy 440 kilómetros más o menos, Carlos Tejedor. Casi 550 kilómetros. Al noroeste. Hoy arrancamos, al menos yo, arrancamos a las 4 de la mañana y todavía estamos en pie porque no solamente estuvimos en el foro, sino que también algunos tuvimos que ir a gestionar a La Plata en algunos ministerios, y de ahí, bueno, baño y volver para acá para estar en tu programa. Mi distrito es un distrito que está al noroeste de la provincia de Buenos Aires, tiene unos 393.000 kilómetros cuadrados, con unos 14.000 habitantes, constituido por 5 pueblos. Es un pueblo agrícola ganadero también. Estamos muy lejos de lo que puede ser Campana, obviamente, no tenemos ni siquiera gas natural. Tenemos conexiones de luz que no son propicias para tener o pensar en un parque industrial. Así que la vida de mi pueblo, sí, es duro. De los cuales tengo dos de los 5 pueblos que están separados de la ciudad cabecera por caminos de tierra. Y bueno, como habrás visto o habrás escuchado vos, somos linderos a General Villegas, y también estuvimos inundados, no solamente en marzo, sino que nos inundamos en octubre. Y realmente la pasamos muy mal, y la estamos pasando muy mal porque todavía no hemos podido recomponer caminos, si bien encontramos caminos totalmente destruidos y un parque vial o un parque automotor totalmente devastado, viejo, antiguo y roto. No sé cómo lo habrán encontrado. Bueno, el tuyo es el segundo mandato, así que espero que lo hayas encontrado bien. El segundo. Claro, por eso. Nosotros lo primero que tuvimos que hacer fue comenzar a recuperar maquinaria que estaba rota, que estaba en algún taller por acá por Hurlingham, y camiones con facturas de arreglos impagos que habían quedado secuestrados en las agencias, para empezar a poder la contraprestación de servicios, para asegurar la accesibilidad de la productividad de mi pueblo, ¿no? Porque ya te vuelvo a repetir, es agrícola ganadero, y si vos no le brindás un buen servicio al frentista, te estoy hablando del lechero, de quien maneja el cereal o el ganado, no te paga la tasa de red vial, y si no te paga la tasa de red vial, no podés hacer absolutamente nada. Así que bueno, esa es la realidad de mi partido. Y dígame una cosa, ¿cómo tomaron la reunión de hoy? Digo, ¿fue el presidente, fue la gobernadora, fue Jaime Durán de Barba? Digo, ya imagino que de política hablaron, entiendo que están delineando la estrategia para este año, un año donde Cambiemos necesita crecer, legislativamente hablando, ¿no? En todo sentido. ¿Cómo están viendo? Digo, ¿cómo están viendo esta estrategia? Algunos dicen si el gobierno nacional no arranca un poco más en materia económica, la economía de bolsillo, le va a costar. Digo, ¿cómo lo viven? Nosotros los intendentes somos el primer mostrador, ¿no? Somos los que de las puteadas. Los que tenemos todo el tiempo que dar la cara, hablar con los vecinos, en el 1 a 1. Y acá coincido con lo que se habla en el foro y con lo que se habla siempre en las mesas de Cambiemos, que la mejor gestión que podemos hacer es estar presente con el vecino y generando obra pública y demostrando que nos ponemos en la espalda los problemas que pasan en la ciudad de toda índole,
creo que esa es la mejor estrategia que tenemos como campaña en el primer mostrador. Después, bueno, claramente las estrategias nacionales y provinciales, uno va después adecuando su municipio a esa estrategia, pero nosotros, o por lo menos en mi caso, es estar cerca del vecino, hacer lo que uno prometió en campaña, dar las soluciones a los vecinos como primera medida, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Eso es lo que tiene que resolver el intendente todas las mañanas, ¿no? Es decir, la estrategia electoral es la gestión. Sí, exactamente. En el caso de, bueno, de Alejandro, yo no sé cuál es tu profesión, pero en el caso de Alejandro no solamente somos colegas intendentes, sino somos colegas médicos, así que en el caso nuestro en particular seguimos ejerciendo la medicina. Somos, como dijo algún zombie político de allá de mi distrito, somos part-time, así que en el caso mío yo hago municipio en la mañana y de las 4:30 de la tarde consultorio en mi casa, ¿no? Y vos también me estabas diciendo que hacías parto todavía. Sí, hago consultorio un día por semana y hago actividad quirúrgica y parto. Esa es la mejor manera. ¿Qué les dice la gente? Digo, porque, a ver, usted tiene contacto con pacientes todo el día, Pero como también él decía, Lo van a ver el consultorio y le llevan el reclamo. Sí, claro. No te puedo encontrar en la municipalidad, te vengo a ver acá. Es muy simple, el que sale rápido de mi consultorio es porque fue a hablar de política y lo eché, porque en mi consultorio se habla de medicina nada más. Pero es la única manera, te vuelvo a repetir, en el caso particular yo soy muy nuevo en la política también. Nunca dije y siempre prometí, porque en realidad la gente votó un cambio, y el cambio que votó es habiéndote visto a vos participar y tener un estilo y una trayectoria de vida, como médico, como persona. Entonces, vos no podías de alguna manera no devolverle esa gratitud que tuvo la gente y la confianza. Y lo único que me pidieron era que no dejara de hacer lo que estaba haciendo y a lo que había ido a hacer a mi municipio. Y hoy por hoy seguimos haciendo medicina. Yo puedo hacer las dos cosas y la gente te demanda mucho, pero por la misma ansiedad, porque en realidad creían de que al votar un cambio en los primeros 3, 4, 5, 6 meses o en el primer año se iba a notar. Y lamentablemente, en las condiciones con que encontramos las comunas, con que se encontró la provincia, con que se encontró la nación, es casi imposible, tenés que ser mandrake para poder revertir las cosas. En mi caso en particular, en mi distrito, las cosas se están viendo. Si vos las querés hacer bien, lamentablemente tiene una demora, tiene un tiempo. La administración pública tiene un tiempo y un plazo del cual tenés que cumplir si no querés cometer irregularidades que después de alguna manera las tenés que pagar o la paga el intendente anterior. Pero hay que ser, yo soy muy positivo, no sé en el caso de ustedes. ¿Qué tiene en particular María Eugenia Vidal? Digo, pues la semana pasada lo hablábamos con Federico Salvay, esto de que está arriba, la imagen de María Eugenia Vidal arriba, digo, tengo entendido que ya recorrió todos los municipios. De nuestro estuvo. El de ustedes estuvo. En el mío va a estar. ¿Qué tiene en particular? Yo creo que le llega a los vecinos desde un lugar no político. Creo que es la mejor virtud que tiene María Eugenia, de hablarle siempre con la franqueza, siempre bien directo a los problemas, y particularmente no tiene un discurso político, digamos, como quizás tienen otros. Tradicional. Exactamente, me parece que esa es la mejor virtud que tiene, y creo que el vecino quiere ver a un gobernante que sea la imagen de él, y no un político que se encierra detrás de un discurso todo el tiempo. Yo creo que también se valora la experiencia en la gestión. Cuando visitó el hospital de Alvear, nosotros estamos haciendo la guardia nueva en el hospital de Alvear con este gobierno. Estaba en el presupuesto 2015 y el gobierno anterior no nos dio, no la construyó. Entonces, en el 2016 comenzamos, en 4 meses más tendremos la guardia nueva, porque para nosotros es esencial en el funcionamiento de nuestro hospital. Cuando estuvimos, las áreas que hoy va a ocupar la guardia están desplazadas, digamos, precariamente a otro lugar. Yo se lo fui a mostrar, le digo, estamos laburando acá como un hospital de campaña. Y me dice, ¿por qué le mostraste eso? Y porque le digo, porque ella es una mujer de la gestión, ha estado siempre en la gestión, y entonces sabe cómo son los plazos, cómo son estas cosas que contaba Raúl recién. El querer hacerlo de alguna manera te sale como lo podés ir haciendo, pero lo estás haciendo, y eso es lo que se valora. Por el otro lado, el contacto franco con la gente. Ella te mira a los ojos y tiene un diálogo muy distinto al que uno ha visto siempre en la clase política. Y yo creo que eso también la gente lo percibe. Dígame una cosa, obviamente
¿Cuál es su opinión de esto que está ocurriendo y que lo hablamos en el primer bloque del tema Correo? Correo, el presidente, la familia del presidente. Digo, porque la gente, yo digo, es verdad que votó un cambio, cambiemos, digo, y de repente aparecen este tipo de cosas. Primero los Panama Papers, este tipo de cosas. Como que algunos se desalientan y dicen, ¿pero qué cambiemos? Sí, yo escuché atentamente la exposición del doctor Nissen. La verdad, uno se está informando de estas cuestiones. Yo como médico soy muy ignorante de las cuestiones legales, ¿no? Los abogados que me acompañan en la gestión me habían contado estas cuestiones que a veces las quiebras se arreglan con arreglos, ¿no? Quizá con ese viejo adagio de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Que llega al juicio final. Y estas cuestiones. El doctor da una explicación para los plazos, por qué en el gobierno anterior no se resolvió, por qué los 12 años de kirchnerismo. Realmente es una cosa que uno no quisiera ver, la familia del señor presidente vinculada a estas cuestiones. Creo que habrá que separar un poco la paja del trigo en cuanto al monto de las sumas, porque nosotros, los 135 intendentes sin distinción de bandería política, con solo 10.000 millones de pesos, estamos haciendo una enorme cantidad de obras que benefician a todos los vecinos. Y esto 5 veces o 6 o 7 veces más realmente a nosotros nos duele, porque estamos cuidando el mango en la trinchera, como dice Sebastián, poniendo la cara y decir, bueno, sigue habiendo sectores de privilegio que nadie ha podido agotar en lo que yo tengo de uso de razón, ¿no? Por otro lado, corrijo discretamente al expositor anterior porque dijo que todos los gobiernos tenían corrupción y el gobierno de Alfonsín apenas nos achacan unos pollos podridos para regular el precio del mercado y qué sé yo. O sea, creo que no hay que poner a todo el mundo en la misma vara cuando el gobierno anterior les había comprado el vicepresidente la empresa emisora del dinero. Así que me parece que tenemos cuestiones muy diferentes. Esperemos que esta cuestión sea no solo para lo que pueda ser incluso Cambiemos, sino para la credibilidad de todo el sistema político y para la estabilidad de todos nosotros. Yo creo igual, yo creo que afecta a todo el sistema de credibilidad política. Sí, ¿no es cierto? Nosotros estamos acercándonos a la actividad política solamente como ciudadanos que queremos aportar a nuestras comunidades. Estas cosas son desalentadoras. De ser así, yo todavía estoy en un round de estudio con esta cuestión. Hoy me nutrí bastante, pero también tengo otra visión de esa cosa. Bueno, yo tengo la visión, primero no soy abogado y claramente para emitir una opinión de fondo tenés que ver bien el expediente y ver de qué se trata todo este asunto, digamos, desde el fondo y no desde lo periodístico, mediático que uno puede consumir en los medios. Pero a mí me parece que nosotros los intendentes, que estamos todo el tiempo cuidándonos de no firmar un decreto, de no firmar nada que quizás pueda comprometer nuestro patrimonio o nuestra interesa dentro del pueblo, me imagino que un presidente no va, o un gobernador o una persona pública tan expuesta puede tan libremente querer adjudicarse un no pago de deuda o achicar su deuda sabiendo que políticamente la autoridad te queda tan expuesto. O sea, no creo, o sea, que realmente se pueda pensar de esa manera, ¿no? Les hago la última porque nos tenemos que ir y tiene que ver con esto, con la estrategia política. Veo que desde Cambiemos, a mi entender, dice como que todos sí, que venga acá, y me parece que todos no la quieren ahí. ¿Carrió en la provincia o Carrió en la ciudad? Uno solo, el que quiera contestar. Yo quiero los radicales en la provincia y en la ciudad. Pero, digo, ¿Carrió suma en la provincia? Digo, en este caso, mi teoría es, y esto es una opinión personal, digo, Carrió no va a ser candidato en la provincia porque, a mi entender, no le gusta laburar. Pero digo, es una opinión mía, digo. Ahora, ¿le sirve que Elisa Carrió en la provincia? Mira, la verdad que a nosotros nos sirve que en Campana o cada municipio esté bien administrado y que el vecino entienda que hay un intendente que está trabajando por la administración. Eso no modifica el candidato. El candidato no lo vamos a poner nosotros, creo que seguramente. Pero por ahí de preferencia personal, digo. Sí, yo creo que no, es indistinto, ¿no? Nosotros estamos muy abocados a lo que es nuestro trabajo a diario, que nos lleva y la gestión te lleva puesta y en realidad muchas veces te olvidas hasta el día en que vivís, ¿no? También sí. Creo que esto se construye desde muy abajo y el muy abajo somos nosotros los representantes de cada uno de los municipios que si trabajamos bien
y aportamos a la provincia lo que se tiene que aportar, pero no solamente lo que sería la productividad, sino lo que sería la buena imagen de cada uno de los jefes comunales, con la honestidad, con la transparencia, con la claridad que todos pregonamos y todos queremos. Vamos a hacer de que este espacio se preserve. Es más, somos uno de los que más hincapié hacemos en que tiene que haber unidad, tiene que preservarse el espacio porque es la única salida que tenemos. Gracias a los tres por haber venido. ¿Te puedo redondear? Yo te diría que más importante que quién es qué. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer este planteo en contra de la corrupción y a favor de la gestión y delinear los grandes temas que queremos en el gobierno de la Argentina, incluyendo el medio ambiente, que es un tema mediano y largo plazo muy preocupante. Así que creemos que la agenda tiene que pasar por el qué hacemos o qué queremos hacer y qué rumbo llevamos. Esto también se habló hoy en el encuentro de Vicente López, más que quién va a ser el abanderado, como dijo el radicalismo tradicionalmente. Gracias a los tres por haber venido, me están sacando del aire. La verdad que gracias por la favor. diferencia, Gracias por la sé que invitación. estuvieron todo el día y esperar hasta esta hora, la verdad que un placer conocerlos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 22.